Hola, hoy vamos a hablar sobre el ciclo del agua. Al ciclo del agua también le podemos llamar ciclo hidrológico. Y de lo que vamos a hablar es de esa circulación constante que hay del agua, promoviendo el intercambio entre la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. Es importante conocer este ciclo porque, como seguro ya hemos escuchado, gran parte de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua, algo así como el 70%. Lo que pasa con ese porcentaje es que no todo está disponible para el consumo humano. El 97.2% de esa agua que cubre la superficie de nuestro planeta va a estar concentrada en mares y en océanos, en esos grandes cuerpos de agua. Así que nos queda apenas un 2.8%, pero la mayor parte va a estar concentrada en glaciares y en los casquetes polares, y nos queda algo así como el 0.62% concentrado en aguas subterráneas principalmente, que ese es muy importante para el consumo humano. Cuando hablamos de esta circulación del agua, hay un agente muy importante, que además del agua, pues va a ser el sol. El sol, con la temperatura que aporta, va a promover esa circulación. Cuando hablamos de este ciclo en el océano, en mares y océanos, diríamos que se completa de una manera mucho más sencilla. Las capas superficiales del océano van a ser las que reciban de manera más directa esa temperatura que nos aporta el sol. Entonces tenemos un proceso, una fase que es la evaporación. El agua, de estar en estado líquido, pase a un estado gaseoso. Y ahí va a poder conformar nubes en la condensación. La manera en la que el agua que se envió a la atmósfera vuelva a los mares y océanos es la precipitación. Entonces, aquí en el océano, con la evaporación, condensación y precipitación, podríamos tener finalizado nuestro ciclo del agua. Porque lo que ocurre en el continente va a ser un poco distinto por la diversidad de elementos con los que el agua puede interactuar en esta parte del planeta. Si pensamos que tenemos agua que estamos recibiendo por precipitación, lo que puede hacer el agua es alimentar ríos y lagos que se encuentran en esta parte. A los ríos y lagos los vamos a unir en la fase que llamamos escorrentía. Entonces ahí tenemos ríos y lagos. Pero además el agua lo que va a poder hacer es infiltrarse siempre que el suelo o las rocas lo permitan. Y cuando se infiltra va a poder formar cuerpos de agua subterráneos, que ya decíamos que van a ser muy importantes para el consumo humano. Tanto los ríos subterráneos como los que encontramos en la superficie van a poder alimentar a esos mares y océanos. Entonces vemos cómo se promueve esa circulación. Además de estos elementos, en el continente tenemos presencia de seres vivos, como también podemos mencionar la vegetación. Entonces la vegetación va a necesitar el agua para poder crecer, para poder sobrevivir, y también hay una fase muy particular en la que se le llama evapotranspiración, donde estas plantas justo transpiran el agua y la devuelven a la atmósfera. Entonces, de manera muy sencilla podemos comprender esta circulación del agua en este ciclo, que, como decíamos, va a promover el intercambio entre atmósfera, hidrosfera, biosfera. Incluso también llegan a construirse algunas presas para tener un aprovechamiento distinto de estos recursos. Además de conocer la circulación, es importante que identifiquemos algunos conceptos relacionados. Por ejemplo, los ríos. Decíamos que ríos y lagos van a conformar la fase de escorrentía en este ciclo. Cuando hablamos de un río nos referimos a una corriente continua de agua dulce que va a fluir por un valle. Un valle es una forma de relieve muy particular, de las que ya hablamos con anterioridad. Diríamos que es una depresión, o sea, esa área con menor altitud que las formas que le rodean,
Pero cuando por ahí fluye un río, entonces decimos que estamos hablando de un valle. Una cuenca va a ser como un platito hondo. Pensemos que ese plato tiene una parte más baja, rodeada por elevaciones que permiten que ahí en las partes bajas se acumule el agua. Entonces, con esa comparación podemos comprender mejor de qué hablamos cuando nos referimos a una cuenca. Esa área con menor elevación, rodeada por formas de relieve que tienen una mayor altitud y que permiten que se almacene el agua. Asociado a eso tenemos el parteaguas o línea divisoria de aguas, que surge cuando unimos los puntos más elevados que están rodeando a esta cuenca. Entonces, el parteaguas o línea divisoria de aguas lo que hace es eso, marcar la dirección a la que van a dirigirse los cuerpos de agua a partir de la unión de esos puntos más elevados. La vertiente sería como ese destino o ese camino a seguir de las corrientes, de los ríos. Para nuestro territorio diríamos que tenemos una vertiente en el Golfo y una vertiente en el Pacífico, que son esos grandes cuerpos de agua que se encuentran a los extremos de nuestro país. Pero además tenemos que tomar en cuenta que no todos los ríos van a llegar a esos grandes cuerpos de agua, sino que también puede haber una vertiente interior. Un lago lo vamos a describir como un cuerpo de agua que se encuentra al interior del continente. Y la diferencia que va a tener con un mar es que justo no tiene contacto con estos grandes cuerpos de agua que son los océanos. Los mares son esas porciones de océano, aunque hay casos particulares como el mar Caspio, que a pesar de ser un lago, se le llama mar, pero eso es por las dimensiones que tiene, aunque en términos técnicos diríamos que es un lago porque no tiene contacto con el océano. Y bueno, los océanos serían esos grandes cuerpos de agua que hay en nuestro planeta, los más grandes. Y vamos a tener 5: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico. Esos son los 5 océanos que vamos a identificar en nuestro planeta. El agua de mares y océanos va a tener dinámicas particulares. Una de ellas son las mareas. Las mareas las podemos describir como ese ascenso y descenso periódico en el nivel del agua de mares y océanos, que va a ser provocado por la atracción que ejerce la Luna y el Sol sobre nuestro planeta. La Luna sería la principal por la cercanía que tiene a la Tierra, pero el Sol también va a ser un agente importante en esta dinámica de las mareas. Entonces, estamos diciendo que el agua de mares y océanos va a poder aumentar su nivel. Ese aumento, ese ascenso lento y progresivo es a lo que llamamos flujo. Y el descenso lento y periódico que va a tener le llamamos reflujo. Cuando el agua alcanza su punto más alto, a ese momento se le llama pleamar. Y al momento en que el agua alcanza el nivel mínimo, se le llama baja mar. Y esto pues va a ocurrir, como decíamos, debido a la atracción que ejercen la Luna y el Sol sobre nuestro planeta. Además de esta dinámica de las mareas, tenemos otro proceso que son las corrientes marinas. Una manera muy sencilla de entender a las corrientes marinas es pensándolas como ríos en el mar. Los ríos en el continente decíamos que van fluyendo. Entonces, de esa manera también vamos a tener cierto desplazamiento del agua dentro de mares y océanos. Ese desplazamiento de grandes volúmenes de agua, pero que también va acompañado de especies marinas. A las corrientes marinas las podemos dividir o clasificar de acuerdo a la profundidad. Tendríamos corrientes superficiales, que su movimiento va a responder al viento principalmente, y corrientes profundas, en donde interviene mucho más la diferencia de densidad y de salinidad.
en el agua que podemos encontrar. Y también pueden clasificarse de acuerdo a la temperatura en corrientes cálidas y en corrientes frías. Y van a tener una dirección o un desplazamiento particular de acuerdo al hemisferio en el que se encuentren. Las corrientes cálidas en el hemisferio norte van a moverse en el sentido de las manecillas del reloj. Y cuando las encontramos en el hemisferio sur, su desplazamiento sería contrario a las manecillas del reloj. Para las corrientes frías, cuando las encontramos en el norte, tendrían una dirección norte-sur, y cuando las encontramos en el hemisferio sur, irían de sur a norte, como si quisieran ir a encontrar el ecuador. Recordemos que ahí en esa franja del ecuador y extendiéndonos más o menos 30 grados hacia ambos hemisferios, es en donde tenemos la zona intertropical, esa zona de nuestro planeta, esa franja que tendría las temperaturas más elevadas, que va a recibir de manera más directa los rayos del sol. Y eso también tiene que ver con este desplazamiento que tienen las corrientes marinas. Las corrientes marinas son muy importantes para regular la temperatura de los océanos, también para modificar el clima de los lugares, aportando ya sea humedad, por ejemplo, a cierta región, pero también van a ser muy importantes para una actividad económica que es la pesca. Principalmente las regiones frías son las que están asociadas a importantes zonas pesqueras. Algunas de esas importantes zonas pesqueras serían el mar de Bering en el norte, ahí cercano a la región de Alaska, y toda la costa del Pacífico en América, con corrientes frías como la de California y la de Perú o de Humboldt, ahí en el sur del continente. Y bueno, de esta manera estaríamos comprendiendo la dinámica de circulación que tiene el agua en este ciclo hidrológico, algunos conceptos relacionados y dinámicas que ocurren en mares y océanos, como las mareas y las corrientes marinas.